tal, bendito pueblo de Dios? Benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Con todo mi corazón, yo deseo que en este día, en esta enseñanza, usted tenga la humildad, tenga la mansedumbre de ponerse a cuentas con Dios, para que la presencia de Dios, si es que todavía la retiene, nos dé el entendimiento de este bendito camino y haya un fruto de vida, un fruto de conversión, un fruto de guardar este bendito pacto y de guardar este bendito sello que Dios nos ha dado para el día de la redención, que ya no tarda, para el día que venga Cristo Jesús por su iglesia. Para ello, bendito hermano y bendita hermana, es la misericordia y la paciencia de Dios cada día. Yo le doy gracias por un bendito día más que me va a permitir el privilegio de ser un instrumento de su bendita palabra, de su bendita sabiduría, con la esperanza siempre, y ese sentir es de Dios, de que haya un fruto de vida, de que haya una verdadera conversión, de que haya un verdadero arrepentimiento y que algún día podamos estar en la promesa eterna, en la presencia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo y en la eternidad. Para ello, bendito hermano y bendita hermana, yo me he puesto a pedirle a Dios para que antes de empezar este culto, esta enseñanza, me permita hablar con la verdad, me permita hablar con denuedo. También le he pedido por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder. Yo le he pedido por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay, en Japón, en China, en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra por este medio o por cualquier otro medio sin importar el medio. He pedido por todos mis hermanos en Cristo Jesús a nivel mundial. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios, me pongo a los pies de Cristo para continuar con la enseñanza número 28 que corresponde a este día lunes. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 13. Vuelvo a repetir, Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 13. A los que van dando un seguimiento, bendito hermano y bendita hermana, sabemos que Dios nos ha enseñado que el Antiguo Testamento es un libro profético, es un libro, una sombra de los bienes venideros, de lo que hoy Dios nos trajo por medio de Cristo Jesús y que Dios nos está permitiendo en su amor la revelación para poder nosotros tener el entendimiento que con estas figuras, con estas parábolas, con estos ejemplos vivos que Dios permitió con historias reales, hoy podamos entender el pacto, el camino y la voluntad de Dios. Así, bendito hermano y bendita hermana, Saúl, este varón que Dios va a escoger como rey para este pueblo que pedía un rey, representa en algunos versículos a nuestro Señor Jesucristo, representa en algunos versículos la iglesia, porque así lo enseña Dios. En este caso, estamos viendo un fruto de un joven alto. Estamos viendo las pruebas que Dios permite antes de darnos el pacto del ministerio, antes de darnos el don, que primero nos lo permite practicar, como lo vimos con Samuel también, como lo vimos ya con Ruth, a los que dan dando un seguimiento, y el fruto que debe de haber para que Dios nos pueda escoger, el estar en su obra, porque Saúl estaba preocupado por buscar las asnas de su padre que se habían perdido junto con su criado. Tenían en el corazón ese fruto simbólico y de igual manera
cuando su criado le dijo, aquí hay un varón que representa, en este caso, en algunos versículos, a nuestro Señor Jesucristo, que para poderlo encontrar, que para poder tener una comunión con Él, que para poder comer con Él como lo vamos a ver, hay un precio, subir la cuesta. Y ayer Dios me permitió enseñar lo que es subir, lo que es hoy alejarse del mundo, lo que es llegar al monte, a la cruz, a la azotea, lo que es tener las alas del gran águila, porque los que han tenido mediante la fe y mediante el amor de Dios el privilegio, como su siervo, de llegar a la cima, somos aquellos que no militamos, que no tenemos amistad con el mundo, que no somos participantes de nada de la obra infructuosa ni de la mesa del adversario y que estamos totalmente consagrados en otro canal, en otro nivel, como ángeles en la obra de Dios. Así, bendito hermano y bendita hermana, estamos aprendiendo y ayer nos quedamos en el versículo 13. Dios me permitió enseñar esto cuando entréis en la ciudad. Hablamos de la ciudad, hablamos de Shalem, hablamos de Jerusalén, de la ciudad de Cristo. Le encontrarás, porque estaban buscando a Samuel, este profeta que querían consultarlo para ver si los orientaba respecto a la obra que estaban haciendo de buscar las asnas de su padre. Luego, las doncellas le estaban diciendo esto. Ya vimos ayer, bendito hermano y bendita hermana, que las doncellas fueron encontradas cuando iban subiendo cuesta arriba. Ya vimos quiénes son las doncellas también. Y las doncellas siguen hablando. Dice, luego, antes que suba al lugar alto a comer. Fíjese bien, antes que suba al lugar alto a comer. Está hablando de Samuel. Las doncellas tenían ese conocimiento, como hoy también. Una iglesia que está en el monte, una iglesia que está en la cuesta, tiene el conocimiento de Cristo Jesús, como Cristo Jesús lo dijo en el Nuevo Testamento, que la vida eterna era conocer a Cristo y conocer al Padre. Que nadie podía conocer al Padre si primeramente no conocían a Cristo Jesús. Ahora, suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, mire, proféticamente hay muchas profecías que Dios nos deja en el Antiguo Testamento para poder hoy entender que estas profecías se cumplen. ¿Por qué? Cristo Jesús, cuando murió, bajó bíblicamente al infierno, al Sheol. Y luego Cristo Jesús dice la bendita palabra que su Padre lo resucitó y subió hasta lo sumo, subió hasta arriba a ofrecer su sangre a los que fuésemos a creer y para que por medio de interceder Cristo Jesús como sumo sacerdote en el verdadero atrio, en el lugar santísimo, ya no como una sombra, y litigar y pedir por todos aquellos que fuésemos a creer, entonces tuvimos el privilegio del maná. Tuvimos el privilegio de este nuevo pacto. Tuvimos el privilegio del pan de vida que es Cristo Jesús, pero no hasta que Cristo Jesús subiese. En el Antiguo Testamento no tuvieron el pan de vida como nosotros por el amor de Dios y por nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, el pueblo no comerá hasta que haya llegado Él arriba, por cuanto Él es el que bendice el sacrificio que iban a comer, porque iban a comer de un sacrificio. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que primeramente Él, como ejemplo, se puso en ofrenda
y se sacrificó para que pudiéramos tener todas estas riquezas y todas estas bendiciones. Y todos aquellos que hemos sido llamados, todos aquellos que se nos ha puesto este camino que es cuesta arriba, y los que hemos tenido el privilegio de poder llegar a la cruz, de poder llegar a los lugares celestiales, entonces tenemos el privilegio de comer del sacrificio, del alimento sólido, porque el dejar el mundo, el tomar mi cruz, el crucificarme juntamente con Cristo, es un alimento para mi espíritu. Él es el que bendice y Él es el que intercede al Padre, hermano. Después de esto, comen los convidados. Ahora, después de que sube, después de que bendice, entonces ya podemos o ya comen los convidados. Ahora, muy importante, ¿quiénes son los convidados? Porque es muy importante, mira, hermano. Desde el Antiguo Testamento Dios nos da muchísima enseñanza con parábolas sobre quienes pueden tener el privilegio hoy de tener una comida sólida. Mire, un rey tiene un pueblo, pero no todos participan de la mesa donde se siente el rey. La mayoría, que son servidores y son del pueblo, participan de un alimento que no es un alimento de reyes. Porque en la mesa de un rey hay vino y hay banquetes exquisitos, poniendo como parábola, En la mesa de un rey hay un alimento totalmente diferente a los que no están en la mesa del rey. Así, figurativamente, como una sombra, lo que representa también es que cuando yo soy llamado, cuando yo soy pueblo de Dios, el alimento que tengo no es un alimento a la mesa de Dios. El alimento que se me da es lechita y no un alimento sólido. Que para poder llegar a tener el privilegio de estar en la mesa del rey, porque en la antigüedad, en la mesa del rey, estaban los siervos del rey de más confianza, estaba el copero, el panadero, estaban los ancianos, los intérpretes, estaban los escogidos del rey a la mesa participando de un alimento totalmente diferente. De igual manera, para ir concordando, la bendita palabra nos enseña que muchos son los llamados y pocos son los sentados a la mesa del Señor. Porque sentarse a la mesa del Señor es cuando llegamos arriba, es cuando lo dejamos todo, es cuando somos jóvenes, es cuando pasamos la estatura del pueblo de Dios como Saúl. Ya recuerde, no se le olvide todo el contexto que hemos estado viendo, todas las enseñanzas que Dios nos está permitiendo, no se le olvide que este hombre era más alto y pasaba de hombros a todo el pueblo, que este hombre era joven, que este hombre estaba buscando y que era justo. Entonces recuerde, y que este hombre, cuando su criado le dijo, subamos a buscar al varón de Dios, todos los simbolismos de subir la cuesta, y entonces recuerde todo lo que estamos viendo, bendito hermano, porque vamos a ver a quienes sienta Cristo Jesús a su mesa, que es un alimento sólido. Y el banquete de su mesa, el alimento sólido, a los que hoy Dios ha llamado por medio de Cristo, y hemos tenido el privilegio de ser escogidos, el alimento del rey es nada más ni nada menos que amar al prójimo. Ese es un alimento. Pero yo no puedo amar a mi prójimo hasta que Dios me dé un ministerio, hasta que me dé el segundo bautizo. No puedo yo amar a mi prójimo
Y no puedo tener un don si no llegué al monte, si no estoy crucificado. Y no puesto por el hombre, porque el hombre me engaña por medio del diablo. Porque el que pone ministros es Cristo Jesús y Dios. El que da los dones es Dios y Cristo Jesús. Bueno, y estamos viendo entonces, bendito hermano, para quitar el velo, para quitar el engaño de Satanás, para que podamos nosotros conocer la verdad. Entonces, mire, seguimos, ¿verdad? No comerá hasta que haya llegado, por cuanto Él es el que bendice el sacrificio. Después de esto, comen los convidados. Sí. Ahora ya, los convidados ya le dije quiénes son. ¿Qué les dicen estas doncellas? Subir. Subir. Pues ahora, porque ahora le hallaréis. Subir. Cuando un hermano o una hermana en Cristo Jesús que tienen hambre, que tienen la mirada puesta en el galardón, que es llegar a tener un ministerio, que quieren tener una comunión con Cristo Jesús y sentarse a su mesa, ¿qué les digo? Suban. ¿Qué subir? Aléjense del mundo, cíñanse los lomos, puestos los ojos en las cosas que no se ven, cíñanse, subir, aléjense, sigan practicando, dejen los dioses, aléjense del mundo, subir. Ahora, subir, pues ahora, diligencia, no esperen, porque ahora le hallaréis. Y de igual manera, bendito hermano y bendito, todavía tenemos el privilegio de que cuando encontramos una iglesia verdadera como estas doncellas, se nos da el ánimo para decir, pon diligencia, estamos a tiempo, estamos no fuera de tiempo, estamos a tiempo, sí estamos en la apostasía, ya son los últimos tiempos, hay que poner diligencia, pero todavía estamos a tiempo, todavía los que quieran ser obedientes, los que quieran escuchar el consejo de Dios por medio de las doncellas y pongan diligencia, hallan a Cristo y hallan un banquete. Bueno, entonces dice en el 14, ellos entonces subieron a la ciudad, Ya le dije, bendito hermano, y le vuelvo a repetir, la ciudad, la que no se puede palpar, dicen Hebreos, que nosotros nos hemos acercado a Jerusalén, al monte que no se puede palpar, a la ciudad de paz. Y llegar a esa ciudad, que se llama Shalem, o la ciudad de paz, o como usted le quiera poner, ¿qué es llegar a esa ciudad? Mire, llegar a esa ciudad, bendito hermano y bendita hermana, es la paz, es tener en todo momento una sonrisa y el favor de Dios al no hacerlo enojar con el pecado. Eso es. Esa es la paz. La paz que yo les dejo, la paz que yo les doy, no la da el mundo. La paz que yo les dejo. ¿Qué paz? Que nos vino a reconciliar con el Creador de los cielos y de la tierra y nos vino a poner en amistad, en paz nuevamente con Dios, cuando éramos enemigos de Dios. Ahora, aquí los que hemos alcanzado la cruz, los que hemos alcanzado la estatura del varón perfecto, los que estamos crucificados juntamente con Cristo, no podemos molestar a Dios, no lo podemos despertar a ira ni a enojo. ¿Por qué? Porque estando arriba no militamos en el mundo. Porque ¿qué es lo que hace enojar a Dios? La desobediencia, servir a otro Dios, irme con el enemigo, eso le molesta a Dios. Entonces, estamos hablando de la ciudad, entonces subieron a la ciudad. Y subieron, ya le dije lo que es subir. Y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí, Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Ahora, cuando venía Samuel, los encontró, los halló. De igual manera, quiero yo también concordarle este versículo con el Antiguo Testamento, bendito hermano y bendita hermana, del bendito libro de Ruth.
Porque vos, que representa en el libro de Ruth proféticamente a nuestro Señor Jesucristo, vos no estaba en Moab, que Moab representa el mundo, porque Ruth era una moabita, no estaba ahí. Ahí nunca lo iba a encontrar. ¿Qué pasó con Noemi? Bueno, sacó a Ruth y a Orfa, ¿verdad? Cuesta arriba, porque Moab estaba abajo y Jerusalén estaba arriba, y también fueron cuesta arriba. Sabemos que Orfa regresó a Moab, representando también proféticamente a todos aquellos que entraron por la puerta del redil, pero que regresaron al mundo. Pero Ruth no. Ahora, ¿en dónde halló Ruth a vos? En el campo. ¿Qué es el campo? Lo que Saúl hizo, el estar buscando a las asnas de su padre. Ahora, Ruth encontró un campo donde empezó a cegar, empezó a trabajar y donde encontró gracia con vos. Pero vos no fue encontrado en Moab, sino arriba, en la ciudad, en Jerusalén. Bueno, entonces, he aquí, Samuel venía, ahí también Ruth encontró a este rey de Asuero, ahí lo encontró, a vos, perdón, ahí lo encontró en el campo. Así también arriba en la ciudad encontraron ellos a Samuel que venía hacia ellos. Ahora venía hacia ellos para subir al lugar alto. Ahora vamos a aprender algo muy importante. Ahora fíjense, venía hacia ellos. Un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciéndole de que este varón iba a subir. También Dios conoce los corazones, bendito hermano y bendita hermana, que hemos decidido subir, que hemos decidido entregar nuestras vidas, que hemos decidido tomar nuestra cruz. Dios conoce los corazones. Y de igual manera Dios y nuestro Señor Jesucristo, que son uno mismo, Dios le revela y Cristo Jesús sabe también los corazones. A ver, ¿quiénes son los que vamos a ser bendecidos? Y los corazones que podemos tener esta bendición. Y le dijo Jehová a Samuel: mañana, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Ahora, aquí vamos a enseñar y a entender proféticamente lo que es el segundo bautizo, quién lo puede dar y quién es el que puede poner un gobernador. Dios, nadie más. Y Cristo Jesús. Ahora, le dijo: mañana a esta misma hora yo te enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Ungirás. La palabra ungir significa del hebreo traducido al latín Cristo o Mesías. Uno en hebreo, otro en griego. Es lo que significa la palabra ungido. Que primeramente a nuestro Señor Jesucristo se le da o se nos da esa enseñanza por parte de Dios, porque a Cristo Jesús siempre se le presentó como el ungido de Dios, o como Cristo o Mesías, que es lo mismo. Y ungir, ¿qué es ungir? Ungir es cuando Dios escoge a alguien para llenarlo de su bendita presencia, que representa
simbólicamente como una sombra de lo que iba a venir, un aceite que era de olivo, un aceite que en su momento también era flamable, que era un combustible para tener prendidas las lámparas o el candelabro del lugar santo, y con ese aceite los sacerdotes podían tener prendido el candelabro para alumbrar el lugar, todo con simbolismos. Entonces, esto que vamos a ver es el segundo bautizo. Ya le dije, Dios es un Dios de pacto, hermano. Mire, se lo vuelvo a repetir. Cuando Dios me llamó por primera vez, Dios y Cristo Jesús hicieron pacto. Y el pacto fue que si yo tomaba mi cruz, que si creía, que si me arrepentía, que si lo dejaba todo para permanecer todos los días en su enseñanza, sacrificando el tiempo que yo dedicaba a otras cosas antes de esto, y yo creí por fe. Bueno, el primer pacto fue permanecer en mí, y el primer pacto fue cree en lo que yo te digo, y el primer pacto es sé obediente. Ahora, yo estando en ignorancia totalmente a los mandamientos y a esta ley, tuve el privilegio que en mi discipulado, mi pastor, mi maestro, cuando vio que lo hice con fe y que puse en primer lugar esto y creí, me empezó a hablar y me empezó a dar consejo, y cada consejo que me daba era una obra que yo tenía que hacer con una bendición venidera, sin recibir la bendición, sino esperarla después de la acción, después de la obra. Así, cada mandamiento me fue alejando de cada hábito, de cada costumbre, de cada obra que yo había recibido del mundo y de mis padres, como dice también en Pedro, sabiendo que fuiste rescatado de la vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres. Se me dio una gotita de su presencia para que no por obras yo pudiese dejar el mundo o irme alejando de mis dioses, sino con el poder de Dios. Y en ese discipulado, Dios, mediante la fe, mediante la obediencia, mediante practicar sus mandamientos, me fue dando un crecimiento hasta llegar a ser un joven, como hasta llegar a tener una estatura dada por Dios. Una vez que tuve eso, me empezó a probar, como Samuel, como, Saúl, como lo hemos visto, me empezó a probar, y una vez que me probó, entonces vino el otro pacto. El primer fue: amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y amar a Dios es ser obediente. Ese es lo primero. Yo como discípulo no podía tener el segundo mandamiento. No podía tener, porque este es otro pacto. Ahora, una vez que Dios me amó, una vez que Cristo Jesús me amó, una vez que me dieron una forma, una vez que me consolaron, una vez que me vendaron, una vez que curaron mis heridas y una vez que estuvo sano, entonces, ahora sí, vino la llenura, que es la unción, la llenura del Espíritu Santo, y me dio un don, que es la unción. Ungirás a este varón, y vamos a ver para qué nos unge Dios. Vamos a ver para qué nos escoge hoy como apóstoles, maestros, profetas, lo que sea. Vamos a ver para qué. Aquí en el versículo 16. El cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Por príncipe. Claro, bendito hermano, mire, en el Antiguo Testamento, a todos aquellos que Dios escogía como sumos sacerdotes, se les llamaba principales, porque la palabra príncipe se llamaba, o se significa el principal. Cristo Jesús es un rey, y los príncipes son los hijos del rey. Ahora bien,
esta bendita riqueza que muchos no comprenden, esta bendita herencia que nos trajo Dios a los que, no por obras, sino por su misericordia, nos llamó y nos hizo participantes de este camino, muchos no conocen, por pecadores, porque tienen un velo, la riqueza que tenemos de que Dios nos llamó para hacernos reyes y sacerdotes. O sea, príncipes en pocas palabras. Y un principal o un príncipe o un rey, un sacerdote, un apóstol, pastor, maestro, profeta, evangelista, que conlleva lo mismo, o obispo, que es lo mismo, tenemos delegado una corona, que la corona bíblicamente es la sabiduría de Dios, es la cabeza de Cristo Jesús. Y tenemos la autoridad delegada por Dios para que el pueblo se sujete a las enseñanzas que un representante puesto por Dios ha puesto, como dicen Hebreos, sujétense a sus pastores, sujétense a los que les enseñan su palabra, como quienes han de dar cuenta de sus almas, y háganlo de buena manera según cuál haya sido su conducta, porque también tiene mucho que ver eso. Entonces, aquí seguimos, fíjense bien, lo ungirás por príncipe, la unción, el pacto, cuando Dios nos escoge, cuando llegamos al lugar alto, cuando pasamos todo esto profético y pasamos años para poder llegar a esta estatura, entonces somos puestos por Dios y no por el hombre, ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. ¿Para qué? Fíjese bien, ponga atención. Y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos. Bendito hermano y bendita hermana. A los que han dado un seguimiento, ¿se acuerda de lo que representan los filisteos como una sombra de lo que iba a venir? Que representan a la iglesia de apostasía, a la iglesia del diablo, a los que se disfrazan de ángeles de luz, que ya Dios me ha permitido, a los que van dando enseñanza con enseñanza, a los que son humildes, van a poder entender. Y si usted está encontrando por primera vez esta enseñanza, hermano, empiece desde la primera enseñanza, que es de Samuel, porque hemos venido o hemos tenido la bendición día con día de que Dios nos ha enseñado y nos ha estado enseñando esta bendita palabra y nos ha estado quitando los sellos para poder entender. Entonces, los filisteos, ahora, Él salvará, Él salvará. De igual manera, hoy, concordando como una sombra, un verdadero siervo de Dios, una verdadera doncella, alguien que llegó arriba, alguien que es escogido por Dios, vamos y tenemos la ley y tenemos la verdad de Dios para poder quitar el velo y el engaño de las iglesias disfrazadas de ángeles de luz que vienen armadas, que son los filisteos, y que con esta bendita palabra y con el discernimiento que Dios nos permite, los sacamos a los humildes, a los mansos del engaño y los salvamos de la mentira y de la astucia de Satanás. A los humildes. Porque si usted se va dando cuenta, bendito hermano y bendita hermana, no para gloria mía, las prédicas son totalmente diferentes a la mayoría de los que se jactan de ser pastores. Y aquí, a los humildes, que aquí a los suscriptores o a los poquitos que están viendo esto, que son 10, yo siempre les he dicho, usted no está arrepentido. No sé quién sea usted, ni lo conozco, pero usted no está arrepentido. Y no me importa que me deje de ver, no me importa. Porque los verdaderamente arrepentidos vienen y buscan una iglesia, y buscan quien los ame, y buscan quien... Y aquí, en los 3 años y medio que llevo, no ha habido más que uno. Así que yo le he dicho, mientras Dios me permita seguir con esta obra, es por algo, hermano y hermana. Pero mi deber es la verdad. Así que nosotros,
a los que han venido aquí, a los poquitos que estamos aquí, a los poquitos que han creído y permanecen. Y tengo años, con el favor de Dios, y a los que han permanecido, se les ha enseñado a huir del engaño y de la mentira por alguien que está ungido, por alguien que está puesto por Dios. Dice entonces, salvará a mi pueblo de mano de los filisteos. Ya le dije lo que es esto. Porque con la verdad se revela y se quita el fundamento del engaño. Con la verdad. Yo le voy a poner un ejemplo para gloria de Dios, para poder profundizar esto. Ya se lo he puesto, pero se lo voy a volver a decir. Por ejemplo, el hermano que ya va para un año, que por este medio tuve el privilegio de que Dios tocase su corazón y que ahora tenemos una comunión, ya no por este medio, sino una comunión con la palabra de espíritu a espíritu. Este varón, cuando preguntó algunas dudas, porque así vino, era una persona que tenía 12 años en iglesias cristianas, y cuando él escuchó, fue manso y humilde para escuchar y habló por teléfono y tuvimos el privilegio de poderle aclarar sus dudas y de poderle participar el verdadero evangelio que jamás había escuchado él y que lo habían engañado por 12 años pensando que era un ungido y que tenía el Espíritu Santo cuando era un ser de carne y que tenía conocimiento de versículos pero no del discernimiento de la palabra. Cuando él, después de 12 años, fue humilde para creer al Evangelio de Cristo y se bautizó conforme al pacto de Dios y empezó a participar en obediencia, ya no cada domingo, sino todos los días a la palabra, el hermano ahora ha dado gracias y ha dicho y ha dado testimonio del engaño y del velo que tenía en ese lugar, y hoy, mediante la verdad, mediante la palabra, mediante alguien ungido, lo hemos salvado, pero a los mansos, hermano. Y el pueblo de Dios son a todos los que entran por la puerta del redil, a todos aquellos que han recibido el Evangelio, y porque hoy, proféticamente, dice la palabra, que se han amontonado maestros en este tiempo de apostasía para engañar, que son más los hijos del diablo y los sacerdotes del diablo que los de Dios. Pero los de Dios tenemos más poder para quitar el fundamento, para quitar el engaño y para salvar al humilde, al manso y al que cree. Por eso dice, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos. Ya le dije lo que significa esto. Porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y recordemos, dos enseñanzas que vimos anteriormente. Este pueblo que quería un rey, como las demás naciones. Y recordemos que Dios utilizó en su momento a Samuel, al profeta Samuel estando ya viejo, para decirles el pacto o las condiciones que Dios quería de ese pueblo para darles un rey. Y ellos dijeron, sí, estamos dispuestos a dar nuestros hijos, a dar nuestras vidas, a dar nuestras viñas, a consagrarnos a Él. Que también ya lo vimos. Bendito hermano y bendita hermana. Todas estas enseñanzas. Ahora, mi clamor ha llegado, de igual manera también proféticamente, cuando el primer pueblo de Dios estaba lamentándose porque no tenían a Dios y se lamentaban cuando hubo 375 años de silencio en la época conocida como el helenismo, cuando este pueblo estuvo bajo 5 imperios antes de que llegara
nuestro Señor Jesucristo y el último imperio fue el romano, ellos clamaban y esperaban al Salvador, a Cristo Jesús. Cuanto su clamor ha llegado, dice en el 17, y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí este es el varón, el cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. En cuanto Saúl subió arriba, ahora también ya le dije, bendito hermano, y le vuelvo a repetir, ¿qué hubiera pasado si Saúl se hubiera quedado abajo? Ahí no estaba Samuel, ahí no sacrificaba Samuel, sacrificaba arriba, sacrificaba en la ciudad, sacrificaba a los convidados, abajo no. ¿Qué hubiera pasado si Saúl no hubiera subido? Pues nunca hubiera encontrado a Samuel. Entonces, ya le dije de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, todo aquel que toma su cruz, todo aquel que sube, todo aquel, bendito hermano y bendita hermana, que cree y que sube, como esto, entonces Dios conoce qué corazones tomaron su cruz, qué corazones salimos del mundo, y Cristo Jesús también sabe perfectamente bien a quién ungir y a quién sentar a su mesa. Que estamos viendo el segundo bautizo. Dice en el versículo 18, acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Ahora, fue Saúl, sin saber que Samuel era el vidente, sin saber, y le rogó, te ruego que me enseñes dónde está la casa, ahora, del vidente. Ahora, de igual manera. Primero las doncellas me dijeron sube. Luego llego arriba y encuentro a Cristo quizás y le digo, te ruego que me enseñes dónde está la casa, el templo, no hecho por manos humanas. El verdadero templo donde entra sangre, la casa, porque la casa hoy de Cristo Jesús es la iglesia. Te ruego, y así bendito hermano y bendita hermana, para poder nosotros estar en el templo, en la casa de Cristo, el que Él vino a levantar, no cualquiera entra, Le digo, en la casa de Cristo no entra carne, entra pura sangre, entran seres espirituales. Pero ya había llegado arriba, ya con todos los simbolismos podemos comprender lo que Dios nos está enseñando proféticamente. Y sin saber que era Samuel, Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto. Fíjense bien. Y come hoy conmigo y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Ahora fíjense bien. Yo soy el vidente. Aquí vamos a ver el fruto de tener la riqueza y la bendición de ser escogido y tener el favor de Dios y de Cristo. Sube, fíjense bien el consejo, sube delante de mí al lugar alto. Todavía te falta un poquito, todavía te falta crucificarte, todavía te falta llegar hasta la cumbre. Y ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, lo que hoy es eso. Y se lo voy a concordar con el Nuevo Testamento, en la epístola de los Gálatas. Pablo, o Dios por medio de Pablo alguna vez dijo, y esto les escribo con letras mayúsculas. El único versículo donde así Dios, por medio de Pablo, lo dice. Les escribo con letras mayúsculas. Que de aquí en adelante nadie me moleste ya, porque yo estoy crucificado juntamente con mi Señor Jesucristo. Estoy crucificado al mundo, a lo que está abajo, y el mundo me es crucificado a mí.
Crucificado es muerto, hermano. Y el pacto es, los clavos representan el pacto de no bajarme de la cruz. Yo estoy crucificado, no me puedo bajar. Como le decían a Cristo, si eres hijo de Dios, desciende, bájate de la cruz y creeremos en ti. Eso lo dice Satanás. Entonces, aquí está, bendito hermano y bendita hermana, sube. El subir es una consagración total, es ceñirse totalmente, estimar todo como basura, todo el mundo como basura, y una consagración desde que Dios amanece hasta que anochece, todos los días a Dios. Eso es. Por eso dice, sube, sube delante de mí o adelante de mí, porque nosotros vamos a hacer para que Cristo Jesús nos vea, para que Dios nos vea y para tener la bendición y la riqueza de Cristo Jesús. Porque todo lo que hagamos, dice la palabra, hagámoslo para el Señor. Y el Señor es el que me dice, sube delante de mí al lugar alto. Ahora, ya llegué, Señor. Ahora, come hoy conmigo. Come conmigo hoy. Ya le dije, mi comida el día de hoy es amar al prójimo. Dice, y aparte la comida también es que Cristo Jesús me revele, que me dé discernimiento y me dé entendimiento de su palabra. Come hoy conmigo y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y mire, cuando hay hambre y sed de justicia, cuando mi corazón tiene la necesidad de este conocimiento, bueno, Dios conoce y Cristo Jesús conoce y Él me da entendimiento, me da discernimiento y me enseña al hambre y a la necesidad que mi corazón ansía en este bendito camino. Dice en el versículo 20, y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado más. ¿Para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Atención. La preocupación en un momento de Saúl y de los negocios de su padre era encontrar las asnas que se habían perdido, que ya Dios me permitió profundizar la enseñanza de cuando se pierde alguien del redil, algún hermano o hermana en Cristo Jesús. Ahora, ese pendiente que tenía, por el cual habían subido a buscar al vidente, ya dice, y de las asnas, no te preocupes, porque hace ya 3 días que las encontraron. Profetizando también, bendito hermano y bendita hermana, que el primer pueblo, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, estaba como oveja sin pastor, estaba perdido, estaba descarriado. Y que Cristo Jesús, cuando murió y resucitó, que fueron 3 días, entonces vino a encontrar a los que estaban perdidos para traerlos nuevamente al redil. Todo con profecías, recuerde, todo con enseñanzas. Ahora, fíjese lo que hizo una vez que dice que las asnas que ya se habían encontrado ya habían sido halladas. Ahora, fíjese la pregunta que hay aquí. ¿Para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Fíjese bien, ¿para quién es todo lo que es codiciable? Para Israel o en Israel. Codiciable en Israel. Codiciable. Ahora, meditemos en esto, bendito hermano y bendita hermana. Miren, cuando alguien es llamado de las tinieblas a la luz admirable y se nos resucita y se nos pone en la cabeza de Cristo para poder entender este camino, yo como discípulo
cuando supe la verdad, no había otro anhelo en mi corazón que llegar a la estatura del varón perfecto, que llegar a la meta, no de la vida eterna, no. Hay un versículo bíblico en donde nos dice Dios por medio de Pablo: corran con paciencia la carrera que tienen por delante, puestos los ojos en el galardón. ¿Y por qué digo que no es la vida eterna cuando nos habla de ese versículo? Porque yo no puedo tener el galardón de la vida eterna si no trabajé. Y para trabajar debo de llegar a que me escoja Dios como sirviente para poder atesorar para la vida eterna. Entonces, cuando por gracia y por la misericordia de Dios supe esta verdad, entonces mi mayor anhelo en mi discipulado era codiciar, era adquirir, era tener un don puesto por Dios y no por el hombre. Y llegar a ser un representante, un rey, un sacerdote coronado y escogido por Dios y no por el hombre. Por eso habla de Israel. Y Israel hoy son los que están circuncidados en el corazón, los que han sido llamados, los que estamos participando en esta carrera, hermano. ¿Sí? Somos. Entonces dice: ¿para quién es todo lo que hay codiciable en Israel? Ahora, ¿Saúl ya se lo había ganado? Ya. Dice, sino para ti y para toda la casa de tu padre. Porque nosotros, cuando somos llamados como primogénitos y somos ungidos, vamos a llevar bendición a la casa del Padre, que es Dios, a una congregación, como primogénitos a todo el pueblo de Israel. Porque lo vamos a gobernar. Como dijeron, Él salvará de los filisteos a mi pueblo. Él salvará de los filisteos. Ahora dice, Saúl todavía no sabía bien. Y Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus en Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Ahora, esto es muy importante también porque voy a revelar. Mira, hermano. De igual manera, nosotros no éramos nada. Como dice el Señor, ¿quién soy yo para que te hayas fijado en mí? ¿Quién soy yo, Señor, para que hayas puesto tu mirada en mí? ¿Quién soy yo? Aquí vemos, bendito hermano y bendita hermana, un fruto para los que van a ser escogidos. El fruto es reconocer que nosotros ni éramos dignos, ni somos dignos por obras, ni por la vida que llevamos anteriormente para tan gran galardón, para tan gran riqueza, para tan gran obra que Dios nos dé. Y aquí también podemos concordar con el Nuevo Testamento, con las bienaventuranzas, en donde la primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el pobre de espíritu es reconocer que nosotros inmerecidamente no merecíamos nada, que no merecíamos nada, que no éramos merecedores de nada, que esto es por su gran afecto y por su gran amor. Aunque también vimos lo que hizo Saúl para poder tener esta bendición, porque de igual manera Dios me llamó, Dios me perdonó, Dios me dio vida, no siendo nadie, siendo muy pequeño, y Él me dio la oportunidad de practicar sus mandamientos para llegar al monte, y no por obras, porque gracias a que yo pude llegar al monte, gracias a que yo tomé mi cruz, no fue por obras, sino fue por el Espíritu Santo que me gobernó y
me dio la fuerza para que yo pudiera alejarme. Así que no es por obras. Por eso, aquí representamos una pobreza espiritual, la humillación. ¿Quién soy yo, Señor? Para que me digas cosa tan semejante. Porque yo le decía hace rato, bendito hermano y bendita hermana, que muchos no profundizamos ni meditamos las riquezas que Dios nos trajo, para lo cual fuimos diseñados y fuimos hechos. Porque ser un sirviente de Dios, del Creador de los cielos y de la tierra, que me ponga como principal para una obra, para confiarme el Evangelio, para enseñar la palabra, para gobernar, hermano, dese cuenta, por favor. O sea, muchos no se dan cuenta y tiran a la basura por el pecado, porque el pecado no les permite ver esta grandeza. Por eso dice, ¿por qué pues me has dicho cosa tan semejante? Ahora, entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, porque su criado también subió, ¿verdad? Los introdujo a una sala. Les dio lugar a la cabecera de los convidados. Fíjese bien, que eran unos 30 hombres. Ahora, generalmente en la cabecera, mire, nosotros, por ejemplo, cuando yo no era cristiano, mi padre, que fuimos 4 hijos, mi madre y mi padre, cuando nos sentábamos a la mesa, el jefe de familia, era una costumbre aquí en México, no sé, en otras partes del mundo, se sentaba en la cabecera de la mesa. La cabecera, la mesa es rectangular, la cabecera son las esquinas, ¿verdad? En una de las esquinas, en una de las cabeceras, se sentaba mi papá representando al jefe. De igual manera aquí, cuando lo sienta a la mesa en una cabecera, representa el poder, representa el don, representa a los que Dios pone y escoge para como principales y como jefes de familia. Que es lo mismo, ¿verdad? Ser apóstol, pastor, maestro o jefe de familia o ser nodriza. Ahora, y le dio lugar a la cabecera tanto al criado como a Samuel de los convidados, que eran como 30 hombres. Y de igual manera, ya estando en la mesa del Señor, hermano, hay muchos que ya llegaron a estar arriba, hay muchos que ya están en la cumbre, pero para que Cristo Jesús lo siente en la cabecera, algún día, de los que todavía tengan que hacer frutos dignos mediante el Espíritu para poder alcanzar esta riqueza y esta bendición que estamos viendo. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Ahora, el cocinero. ¿Quién es el cocinero? Bendito hermano y bendita hermana. También es un don. Ya los que están trabajando en la casa de un profeta o en la casa de Dios, todo tiene revelación, todo tiene conocimiento. 2 mujeres estarán amasando. La una será tomada y la otra será dejada. Amasar es cocinar. De igual manera, en el tiempo del Génesis, de José el soñador, en la cárcel habían 2 elementos del rey de Egipto, un panadero y un catador de vinos, ya representando también Dios, que nosotros simbólicamente somos panaderos o somos cocineros, a los que estamos nosotros preparando la comida para ir a apacentar al rebaño. ¿Y qué es preparar la comida? Preparar la comida es tener el Espíritu Santo, es tener la palabra y tener el discernimiento para poderla deshebrar y para poder explicar y para que no haya ninguna duda a los que vienen con hambre y con sed de justicia, y llevar la canasta ya explicada, ya deshebrada, para que la puedan comer. Ahora, el cocinero, todo esto tiene representación. Pero bendito hermano y bendita hermana,
Mañana voy a profundizar bien esta enseñanza, porque se me ha ido la hora. Nos quedamos aquí en el 23 del cocinero. Ya empecé a hacer una introducción sobre el cocinero, lo que proféticamente como una sombra significa el día de hoy. Así que yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.